Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En esta semana vamos a abordar un tema que ha estado en el debate no solo jurídico, sino también político en nuestro país, como es el caso de la muerte del excomandante Jorge Gabela. Y por supuesto, hemos invitado a esta entrevista a una estimada amiga, la doctora Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, quien estuvo a cargo de administrar el contrato para la investigación de la muerte del excomandante Jorge Gabela. Jessica, este caso ya se ha vuelto una novela un poco policíaca. ¿Qué sucedió? ¿Qué se intenta ocultar? ¿Quiénes le asesinaron al general? Para desentrañar precisamente los móviles de este crimen y determinar sus autores se conformó una comisión interinstitucional. Tú estás informada de estos elementos, por eso vamos a empezar. ¿Quiénes la conformaron y por qué se hizo esta comisión? Bueno, en realidad creo que es el caso más importante que en este momento hay en la actualidad en el ámbito judicial y de fiscalía principalmente, porque es un caso que puede develar cuáles han sido los nexos del poder y cuáles son precisamente aquellas prácticas en donde el poder del Estado puede llegar a generar una serie de elementos que encubran un asesinato. Pero hay más detrás del caso Gabela. Es no solamente la irresponsabilidad en el ámbito administrativo de quienes presidieron el comité, porque ya públicamente han declarado que no existen actas, que no mandaron a elaborar actas de las reuniones precisamente del año 2013, en donde se trata el tercer producto del caso Gabela. Hay ya una aceptación tácita de la existencia de este tercer producto, pero para quien lee el contrato, yo fui la administradora del contrato, y para mí esta es una parte de mi vida tan importante que yo creo que hasta el día de hoy a mí me ha cambiado la vida enormemente. Vamos a ir enfrentando eso, Jessica, pero empecemos aclarando qué buscaba esta comisión. Bueno, cuando se da el asesinato al general Gabela, que lo sabemos que fue en el año 2010, hay una serie de denuncias que están detrás, principalmente por la amenaza pública que él recibe en la Asamblea Nacional. Y después de este proceso, ante las denuncias de la familia y principalmente de la viuda, una persona absolutamente con una tenacidad que le ha permitido llegar hasta estas alturas de la investigación, en donde demanda que el Estado le dé una respuesta de las amenazas que había recibido su esposo y que constan en un video de la propia Asamblea Nacional y de los medios de comunicación. Entonces, frente a eso, la salida política, por llamarla así, es una salida que está armada desde el Estado, desde el decreto ejecutivo, en donde en su artículo 5 y artículo 6, además de conformar el comité interinstitucional... Pero se forma por presión de la familia. Claro, así es, se forma porque demandaban una respuesta, y claro, Correa en su momento emite este decreto, pero con algunos seguros. Claro. Es decir, lanza el Comité Interinstitucional para la investigación, pero entre los seguros que él pone en el artículo 5 y 6 del decreto son precisamente el que nadie podía conocer el resultado de la investigación. Se puso límites. Sino solo sus ministros, y solo él podía hacerlo público, pero en el proceso se rompió esa disposición del artículo 5 y 6 del decreto ejecutivo, porque no lo hace público el presidente de la República, en este caso Correa, pero lo hace público sí una ministra, ¿no? Entonces creo que en este proceso hay evidentemente una forma de actuar del Estado, pero sobre todo en el ámbito de la
del manejo mismo del comité interinstitucional, hay una forma de actuar el Entonces Estado. es un comité ya viciado con algunos comportamientos de esto mismo del artículo 5 y 6 que tú señalas. Para nadie es No un había secreto transparencia. de cómo funcionaba o cómo funcionó durante los 10 años este gobierno, el Así gobierno es. de Correa. Y esto eran disposiciones y se ejecutaba lo que tenía que decirlo el mandatario, ¿no? Pero en todo caso, este comité interinstitucional firmó un contrato a través del Ministerio de Justicia. Este contrato está atado al comité y está atado al decreto ejecutivo, porque esos son sus motivantes dentro de los antecedentes del contrato. Y este contrato dice específicamente en su cláusula del objeto que el objeto es la investigación y como productos se entregarán 3 productos. El producto 1, que es el plan de trabajo, el producto 2, que es el más importante para mí, más que el 3 incluso, porque es el que determina el móvil del crimen. Y el móvil, como ya se ha hecho público, se dice que no es un caso de delincuencia común. Eso por el está ya contrario, determinado. Es un caso de delincuencia organizada. Antes de eso que nos cuentes, ¿cuál era tu papel en este trabajo? Como administradora del contrato, a mí lo que me competía en ese momento, mi competencia era administrar el contrato, velar porque se cumplan los términos del contrato. Esa era toda la administración y obviamente una vez entregado, suscribir el acta de entrega-recepción definitiva, que es el acta única en los casos de consultoría, porque así lo manda la ley, y mandar al pago si es que hubiera algún remanente de pago. En efecto, en este caso había un remanente de pago de un monto de $23,000 y obviamente conforme se había actuado en el primer producto, que es el comité recibe, se deja sentado en el acta que recibe y aprueba, y el administrador del contrato levanta un acta en donde dice el producto 1 fue aprobado. Mismo trámite en el producto 2, cuando ya se conocía que no era delincuencia común, se acepta el segundo producto y el administrador del contrato de ese momento suscribe un acta interna con su puño y letra y dice se ha recibido el segundo contrato descartando la delincuencia común, lo dice claramente. Y esto obviamente se maneja bajo reserva en el Ministerio de Justicia. Es decir, no era delincuencia común, pero tampoco habría la posibilidad de Cuando yo terminar. entro al ministerio, que es el 1 de agosto, ya se había entregado el producto 3, porque esto se entregó el 8 de julio del 2013. Ya se había entregado el producto 3 y la custodia de ese documento no le competía ya a la coordinación jurídica, sino a la Secretaría General del comité, que era la Secretaría General del Ministerio de Justicia, porque eran ellos los que ponían al tratamiento en el orden del día y verían cómo se iba llevando este debate sobre la aprobación de este tercer producto en este comité interinstitucional. ¿Cuándo, Jessica, se da la contratación del perito Mesa y para qué? A partir del año 2012 ¿Ya? Y se formaliza en el 2013, se levanta el contrato en el 2013, cuyos objetivos eran determinado el producto 2, de que no existe delincuencia común o que es delincuencia organizada, se pasa automáticamente a una fase 3. Esta fase 3 dice claramente que deberán establecerse cuáles son los indicios con los cuales el perito ha determinado que no se trata de delincuencia organizada, sino todos los argumentos para señalar que es una delincuencia. Un poco para saber quienes nos escuchan tengan una claridad, ¿quién es el perito Mesa? El perito Mesa es un consultor internacional, criminalista de Buenos Aires, ahora obviamente tiene su domicilio en Brasil, pero además es bastante conocido por la investigación de varios casos. Solo en el Ecuador ha llevado otros casos, está el caso Coronel, que es el caso en el cual él hace una pericia para la familia, ya no para el Estado. En este caso el cliente es la familia. Hay algunos otros casos en donde también el cliente es la familia, un poco determina cuáles han sido los errores de fiscalía. ¿Qué debía entregar el perito Mesa? El producto 3 con los recaudos que le permitan identificar por qué su conclusión de delincuencia organizada y por qué o en qué sustenta su direccionamiento de las posibles responsabilidades. Ahora bien, el problema aquí radica en que ese producto 3, en manos de la Secretaría General, en donde todos los ministros que ahora tú ves que han comparecido en la Asamblea Nacional, dicen claramente que sí, que no se acuerdan cuál era la conclusión, pero que debatieron el tema de los DRUP. Se olvidaron de la... Que no se acuerdan cuál era la conclusión, pero que sí estaba el tema de las fallas de la Fiscalía en la investigación. Que no se acuerdan, pero incluso llega a decir un exministro de Seguridad que él había pedido hasta que se investiguen las cuentas de ciertos ciudadanos. Entonces, ¿cómo puede uno pretender creer el hecho de que digan que no es delincuencia organizada o que falta un tercer producto o que no se ha entregado un producto 3 cuando están hablando de los detalles de un tercer producto en donde confirman una versión distinta Pero a la que mandan la a ley hacer, de Zúñiga? Jessica, este tercer producto
Pero ¿por qué se define? Todavía me queda la duda como confidencial en reserva y no para divulgación. Por las cláusulas del 18.1, punto 2 y punto 3 del contrato, que son cláusulas específicas. ¿Quién estableció en donde eso? dice El presidente de la República. Comité Interinstitucional comité. y el Ministerio de Justicia. En ese entonces, la ministra. Entonces, ahí en ¿Quién esas era la cláusulas, ministra? la ministra Pesantes en ese momento, se determina, ¿no es cierto?, que las cláusulas 18.1, 18.2 y 18.3 garantizan la confidencialidad, la no divulgación, pero algo más importante, incluso llegan a señalar que el perito no podrá quedarse con una copia ni reproducir documentos que tengan que ver con la investigación. Los dos informes, ¿quién recibió? El 1 Los y el dos 2. informes fueron recibidos en la administración de la doctora Joana Pesantes, de los cuales yo tuve la custodia. Pedí una caja fuerte en el ministerio para que se pueda garantizar estos dos documentos. Y Si el perito, si el documentos, documento nos habla del móvil del crimen, se supone que eso leyeron ya la ministra Pesantes, tenían claridad sobre eso de que no era delincuencia común. y ella deja el ministerio 3 semanas después. Es decir, que habían, en donde todavía se dieron reuniones del comité, que fueron posteriores a la aprobación del producto 2. Ahora bien, la familia hace el trámite de la desclasificación a través de un recurso judicial que le permita acceder y que le entreguen la documentación física. Teniendo la documentación física que la familia ya la tiene, el producto 1 y producto 2, se determina claramente que no se trata de delincuencia común, como lo había señalado en su momento. ¿Tú leíste esos documentos? El producto 1 y el producto 2 estuvieron en mis manos y yo hice custodia de esos documentos. Y yo puedo reconocerlos como, en efecto, así lo reconocí ante la comisión del caso Gabela ante la Asamblea ¿Puedes Nacional. decirnos qué ministros tuvieron acceso a estos informes? Bueno, ¿El 1 y desde 2? la doctora Pesantes en su momento en el caso del Ministerio de Justicia, el doctor Lenin Lara como ministro de Justicia, el doctor José Serrano como ministro del Interior, el doctor, por eso fueron llamados a la Asamblea, Homero Arellano como ministro Pues de resulta que ahora ellos no Coordinación conocen nada, pues. César Navas como ministro. ¿O les y dio también amnesia o qué pasó? viceministros, y también viceministros que han sido llamados a comparecer, porque también hay que diferenciar un poco los rangos medios, que a veces uno no tiene mucha claridad de qué es lo que hacen, que ahora podemos decir que muchos de ellos conocieron, por ejemplo, la viceministra de Justicia de mi época, la licenciada Ruiz, resulta que dice en la Asamblea Nacional que ella ha tenido un solo acercamiento con el producto, pero en la información que entrega información mucho más limpia y mucho más nítida que los propios ministros. Incluso llega a hablar de una reunión que han mantenido posterior a al 18 de noviembre del 2013 con el secretario privado de la Presidencia de la República. Bueno, vamos a hablar entonces en nuestra segunda parte qué sucedió con el informe 3 luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos con la doctora Jessica Jaramillo conversando el tema de la muerte del excomandante Jorge Gabela. Y nuevamente gracias por haber aceptado la invitación de nuestro gremio. Sí, tenemos una inquietud. A ver, si este tercer informe indudablemente era confidencial, si existió este tercer informe primero, ¿quién debía leerlo? Y si es el presidente de la República, ¿conoció el presidente de la República entonces? Es lo que se le está preguntando y se le ha preguntado precisamente en la Asamblea Nacional, porque hay muchas dudas si hay una reunión en la presidencia con el secretario particular del presidente. Es muy difícil creer que no hubo este conocimiento por parte del presidente de lo que contenía este producto. Esa es mi presunción y creo que hay que ir avanzando hacia la teoría del caso de por dónde está la información, ¿no? Y curiosamente a esta reunión convocada por el señor Simmons, de lo que conocemos ya ahora públicamente,
pues asisten varios ministros y viceministros que también podían conocer de lo que estaba y de lo que contenía el producto 3. ¿No será que el tercer informe que estamos hablando, entregado por el perito Mesa, fue diferente al que leyó el presidente de la República? ¿Fue cambiado? ¿Puede haber esa posibilidad? No lo sabemos. Por eso es importante que ya tendríamos que saber si hubo cambios y quién lo cambió. Se le tome testimonio, porque más allá de una mutilación, lo que existe en este caso podría ser un forjamiento de un documento público, porque no importa que haya sido declarado reservado. Claro. Era un documento público pagado con fondos del Estado. Y la ministra Alvarado se equivoca cuando dice que tiene previsión legal para contratar algo por el objeto que ya había contratado, porque el objeto nuevo no sería la construcción o la investigación. El objeto nuevo sería la reconstrucción del informe 3. Que es diferente. Aceptando el Estado que ha cometido una falta al no guardar prolijidad en la custodia de sus documentos, y deben declararse la existencia de quienes intervinieron en el forjamiento. Eso iba, Jessica, ¿no hay entonces el informe de 3? A la fecha nadie recuerda dónde está, dónde lo pusieron, qué hicieron, quién lo recibió. Nadie. Sin embargo, yo debo decir que yo cumplí mi tarea como administradora del contrato hasta la fecha en que estuve a cargo en el Ministerio de Justicia. Posterior a esa fecha, al 18 de noviembre, en donde ya se reúnen los ministros en el ECU 911 y conocen los detalles del informe, yo salgo el 22 de noviembre del 2013 del Ministerio de Justicia. Yo no puedo dar más fe de lo que pasó posterior, pero sí hay funcionarios de la administración de Lenin Lara que se quedaron en el ministerio que se hizo cargo, que es en la administración del biministro José Serrano. Y creo que son ellos los que deben dar las explicaciones, porque son ellos los que han asistido a la presidencia, son ellos los que han suscrito documentos públicos, porque supuestamente ha estado un notario en el despacho de la ministra para recibir las firmas del reconocimiento legal del documento. De tu experiencia, entonces, si desaparece el tercer informe, ¿qué pudo haber motivado que desaparezca este Seguramente informe? El contenido del informe. Ahí estaba realmente las razones. Seguramente el contenido. Y creo que la investigación de la Fiscalía tiene que ir mucho más allá. Tiene que ir a determinar los responsables. Creo que hay necesidad de empezar a hablar en este país de un crimen de Estado. Creo que hay que hacer una investigación sobre el tema de cómo se han adquirido el tema de los helicópteros. Con mucho respeto, ¿la Asamblea Nacional los más calificados para continuar con esta investigación? Creo que obviamente el competente es la Asamblea Nacional, en la Fiscalía General del Estado. Pero no está por demás que la Asamblea Nacional haya generado esta comisión, porque al final del día, recuerde usted que en la propia Asamblea Nacional archivaron el proceso de los DRUPs. Y las personas que fueron parte de esta comisión, que presidieron la comisión, que fueron asesores de la comisión, tienen que responderle a la Asamblea Nacional. Tú ya compareciste a esta comisión, ¿verdad? Yo comparecí. ¿Qué te preguntaron ahí? Cosas principalmente de lo que tenía que ver con mi actividad. Y yo hice además una aseveración, como lo he venido haciendo en la Fiscalía General del Estado. Yo fui víctima de un secuestro y de un proceso de violencia física y de violencia sexual. Y lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía. ¿Eso fue en ese periodo? También. Fue en el periodo en donde buscaban el tercer informe, en el 2014, 2015 y 2016. A mí me sucede esto en el 8 de enero del 2015. Claro, eso tú lo has denunciado y es de conocimiento. Y yo no tengo certezas, ni puedo decir que tengo este elemento probatorio para decir que fue sí, pero parte rara coincidencia del caso. De mí. Pero es una coincidencia demasiado rara. Pero más coincidencia aún que el fiscal del caso, en mi caso, no tuvo la intención de investigar mucho tiempo. Llevan 3 años, recién hoy me están llamando a un testimonio anticipado. ¿Qué clase de justicia hemos tenido en el país que no son capaces de investigar al momento delitos como estos? Se busca contratar nuevamente al perito Mesa. ¿Crees que él puede rehacer el tercer informe? Sí, yo creo que sí. Porque tú dices que no se ha quedado con nada, no tiene copias. Y creo que es necesario que lo haga por la tranquilidad de la familia, por la tranquilidad del país, pero sobre todo para descubrir la verdad. A mí lo que me preocupa, y quiero dejar sentado esto en la audiencia y en ustedes, ¿qué hay detrás del caso Gabela? Eso me preocupa más. ¿Qué hay detrás del caso Gabela? Nombres.
A lo mejor es la punta del iceberg. Claro. Para destapar algo que no nos imaginamos. Lo que puede ser un crimen de Estado, acciones directas del poder. Y ahí me imagino estarán nombres de quienes estaban involucrados. Seguramente. Por Altos eso mi mandos pregunta. militares de la FAE, etcétera. E incluso el poder político. Sí, claro. Es decir, está sometido todo En al todos poder. los niveles. Está en todos los niveles sometido al poder político. Entonces no estamos hablando de un asesinato. Háblanos de eso que tú me planteabas. Fuiste víctima de un ataque sexual. Yo trabajaba en una localidad. A mí lo que me preocupa un poco de este hecho, porque esto fue en la provincia de Esmeraldas, es ¿por qué me pasa esto a mí? Tú estabas trabajando en Esmeraldas. Yo estaba haciendo una asesoría en Esmeraldas Ya. y salía a comer, es decir, no salía a ningún otro lado. Y de repente sucede esto, que es un hecho en las mismas épocas, porque esto me sucede a mí el 8 de enero del 2015 y el 4 de febrero del mismo año, es decir, menos de un mes después, estaban haciendo la rueda de prensa en donde decían que el informe 3 no existe y que obviamente la conclusión es delincuencia común. Y ese mismo día, con fecha 5 de febrero, hay un funcionario que firma y dice, sí, la custodia de este documento solamente la tuvo la Secretaría General. Son elementos que, si bien es cierto, no me dicen que hay una responsabilidad o vinculación directa, sí me dejan muchas dudas de por qué es tan coincidencial el tema de que en las mismas fechas, 2014, 2015 y 2016, a mí me buscan para poder decirles en dónde está el tercer producto. Este caso tuyo denunciaste en la fiscalía y me dices que esto no prosperó. Nunca prosperó a tal punto de que yo inicié una demanda internacional contra el Estado ecuatoriano por falta de acceso a la justicia. ¿Fuiste a la Comisión Interamericana también? Interamericana está en fase de admisibilidad. Yo tengo toda la paciencia del mundo para esperar y espero que así sea y que en el tiempo, en unos años, logremos conseguir una sentencia que no me favorezca a mí, sino a las miles de mujeres que a veces son víctimas de una justicia indolente y de fiscales que no hacen su trabajo. ¿Tú esperas que en la fiscalía actual y en los jueces haya cambiado lo que lamentablemente los ecuatorianos durante 10 años vivimos? Espero y aspiro que algún momento logremos cambiar y hagamos una justicia más técnica. Una justicia que responda a los intereses de la gente, una justicia ágil, una justicia transparente. Justicia. Eso es todo. ¿Por qué tú te propusiste también entrar en este? Porque pueden aparecer todavía las denuncias, porque todavía no se ha aclarado esto. Claro, a ver, yo entro en este proceso, primero por un tema de proceso de vida y de verdad. Cuando a mí me pasa este hecho, yo tengo un impacto en la vida de una mujer. Este tipo de cosas la violencia en sí genera un impacto muy fuerte. Entonces uno no se preocupa tanto del proceso judicial, pero sí se preocupa del recuperarse. Al menos yo me preocupé mucho de recuperarme emocionalmente, anímicamente, psicológicamente, y he logrado hoy tener un proyecto de vida. Tú me conoces desde hace muchos años, yo siempre fui política, activista política, dirigente estudiantil, y logré reenrumbar mi proyecto de vida sin que haya, este rompimiento de a lo mejor no querer saber más de los temas, y he logrado y he asumido esto como una lucha propia, y creo que pedirle justicia para la familia y para el caso Gabela y pedir justicia para mí es parte de mi proceso de vida ahora. Son dos cosas. ¿Cómo ves el papel de la familia, de la esposa del general Gabela? Admirable, impresionante, y creo que el país le debe mucho a la familia y a la esposa del general Gabela. A la señora Patricia Ochoa yo le he señalado muchas veces mi admiración, mi respeto, mi cariño, porque nos da una lección de persistencia, de lucha, de no dejarse. Pero en tu caso también se debe te conozco y como tú decías públicamente nos conocemos muchísimos años. Así es. A un contenido también de pensamiento, de ideología, de querer superar estos problemas de un estado como el nuestro. Sí, es una forma de pensar. Yo creo que uno es instrumento de servicio, no es un instrumento de uso, sino de servicio. Entonces el Estado y la política deben ser instrumentos de servicio. Creo que al país le hace falta política pública real en materia de justicia, en materia de reclamo y de atención a víctimas, pero sobre todo de prevención. Creo que ahí nos falta muchísimo. Todo lo que hemos gastado, millones de dólares a veces en corrupción,
pudo ser mejor utilizado para darle una partecita a la ciudadanía y al acceso a los servicios de justicia, a la prevención en el ámbito de locales, nacionales, en la educación. Es decir, esta denuncia tuya y esta actitud tuya puede ayudarnos, como tú decías, el inicio de que se destape un caso más grande ahí. Es tan solo la punta del iceberg, nada más. Bueno, para mí ha sido un gusto para el Colegio de Abogados hacer esta entrevista. Esperamos esta consideración de todos los televidentes y adelante, Jessica, en esta lucha. Yo quiero agradecer al Colegio de Abogados porque cuando yo pedí una sede para hacer una rueda de prensa con este caso, ustedes sin ninguna pregunta me dijeron que sí. Y es muy difícil que uno pueda conseguir algo así. Un Colegio de Abogados es un gremio que hoy está junto a la defensa de los derechos. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.